En una especie de escándalo sin precedentes se está convirtiendo la trama de la compra de los aviones Casa en el Perú. Lo último que supimos y lo último que te contamos, varias cositas. Primero, la decisión del presidente interino de postergar la compra de los aviones, la firma del documento donde compraron los aviones que entiendo yo eran para los F-16, los aviones que habían ofrecido los norteamericanos de la fábrica Lockheed Martin. Y eso generó la molestia del embajador norteamericano, una molestia impresentable desde nuestra perspectiva al menos, esto de la amenaza que un embajador eh, de Estados Unidos en Perú amenace al gobierno, a mí me parece sencillamente impresentable. Y ahora lo que ha pasado es que han renunciado ministros del gobierno interino a propósito de esta postergación. Vamos a de inmediato hacer lectura de varios medios de comunicación que traen esta información. Infobae, por ejemplo, dice: renuncias masivas en el gobierno de Balcázar por aviones F-16. Ex canciller llama mentiroso al presidente. Pese a que los contratos ya habían sido firmados, el presidente José María Balcázar bloqueó el desembolso de fondos destinado al pago inicial de la compra. Una nueva crisis golpea al débil gobierno de José María Balcázar. Ahí dice Balcázar y acá dice Balcázar. Debe ser Balcázar, supongo yo. La negativa del mandatario a continuar con la compra de aviones F-16 a Estados Unidos generó renuncias en el gabinete. Carlos Díaz, entonces titular del Ministerio de Defensa, y Hugo de Sela, ex canciller, confirmaron su dimisión como ministros de Estado. El ministro de Defensa se entiende, digamos. En entrevista con RPP, exministros explicaron las razones de su decisión y advirtieron sobre la delicada situación en la que quedará Perú tras la decisión unilateral de Balcázar de no continuar con el acuerdo. Según relataron, el viernes 17 debía firmarse el contrato, pero se enteraron por Televisión Nacional que esto no ocurriría. De inmediato de Cela, que es el canciller o era el canciller peruano, Díaz y el premier Luis Arroyo solicitaron una reunión con el mandatario para explicar por qué esta decisión perjudicaría al país. Balcázar se negó a escucharlos y en los días siguientes ratificó su postura de que la compra de los aviones se concretaría recién en el próximo gobierno. Y en Perú tienen un escándalo, un problema mayor para elegir al próximo presidente o presidenta, que motivó también la renuncia del encargado de la oficina electoral en Perú, que también renunció, pero por otro tema, por los problemas evidentes que tiene el proceso electoral. Sin embargo, el lunes 20 de abril, el ministro de Defensa autorizó que la Fuerza Aérea firme contrato con la empresa norteamericana y, según De Sela, eso fue informado al presidente. En ese sentido, el exministro de Relaciones Exteriores fue sumamente crítico, calificó de mentiroso al mandatario por sus declaraciones en las que niega la firma de ese contrato. Es particularmente grave que un jefe de Estado mienta, aseveró Hugo De Sela. Asimismo, el ex ministro señaló que pidió que se aborde el tema de la cancelación de la compra en la sesión del Consejo de Ministros que se llevó a cabo este miércoles, pero nuevamente Balcázar prohibió que se mencione el tema. Yo creo que hay un problema un poquito más profundo. A mí, la verdad es que a primera vista me parecía una decisión hasta normal incluso. Es un gasto de 3.500 millones de dólares. Sería normal y previsible, digamos, que esta decisión la adopte el gobierno entrante, que es el gobierno electamente, que es el gobierno democráticamente electo, y es el gobierno que va a tener que arrastrar esta deuda de 3.500 millones de dólares. Entonces, parece una buena razón, pero después se supo que se le había informado a los Estados Unidos que se iba a firmar tal día y se suspendió el mismo día, en fin, entonces ahí hay cosas medias extrañas. El resto ya es historia, dice esta nota de Infobae. Ambos ministros presentaron su renuncia este miércoles. En el caso de Carlos Díaz, Balcázar dio por terminada su designación. Por otro lado, en el caso de Hugo de Sela, no hay una respuesta del mandatario. El lunes 20 de abril, el entonces ministro de Defensa, Carlos Díaz, autorizó a los oficiales de la Fuerza Aérea que se firme el contrato. El funcionario renunciante señaló que esta decisión se adoptó en el marco de la legalidad, dado que hasta el 20 de abril no recibió ningún documento oficial de parte de Balcázar el que dijera lo contrario. Otra nota, otro medio: polémico proceso de compra de aviones F-16 a Estados Unidos, renuncia el canciller y el ministro de Defensa del Perú. No, así está la escoba.
literalmente la escoba, decimos en Chile, cuando hay un caos total y absoluto. Yo en varias oportunidades he dicho que en general Perú tiene una gracia, y es que independiente de la alta rotativa presidencial, vale decir, entran y salen presidentes como no sé, como uno se cambia de camisa. Eso en general, eso no perjudica en general el desarrollo de Perú, que tiene cifras económicas en general bastante buenas para el caos administrativo que existe cuando sacan y ponen un presidente, de lo mismo. Entonces, yo tenía entendido que estas cosas tenían continuidad en el tiempo. De hecho, habían pasado varios presidentes con este proceso de la compra de los F-16, o los Gripen, o los Rafale, en fin, que se supone que son los F-16. Habían pasado varios presidentes y el proceso había continuado normal. Entonces, entiendo que es una decisión de Perú, eh, que poca gente pudiera estar en contra de una decisión de esta naturaleza en términos de que los aviones que tiene Perú, los Mirage, ya están hace rato sobrepasados y por lo tanto hay que reemplazarlos sí o sí. Sin embargo, esta última decisión de aplazar esto y que la decisión final la tome el próximo gobierno ha generado un caos importante. ¿Irán a sacar al presidente de Perú? Es probable. Es altamente probable. ¿Quién podría decir, no, no van a sacar al presidente de Perú? Lo pueden sacar en cualquier minuto. Falta que un par de parlamentarios congresistas en el Perú se pongan de acuerdo y lo sacan. Si el que gobierna el Perú es el Congreso, no el Poder Ejecutivo, ya es evidente. Dice esta nota de CNN, dice que el canciller y el ministro de Defensa del Perú renunciaron este miércoles con críticas y acusaciones al presidente José María Balcázar por el contrato de compra de aviones de combate a Estados Unidos. El mandatario afirma que la adquisición está paralizada, lo que suscitó un duro reclamo de la diplomacia estadounidense en un país que está en el centro de la disputa geopolítica de Washington con China y en América Latina. Claro, aquí entran a tallar otros factores, el tema geopolítico, los pies que tiene China en el Perú con el puerto de Chancay, todas esas cosas que ya le hemos contado. Entonces, aquí había una oportunidad de acercamiento importante de los Estados Unidos al Perú, en desmedro de China, y se frustra. En fin. El titular de defensa, Carlos Díaz Dañino, sostuvo en su carta de renuncia que el gobierno del presidente interino José María Balcázar adoptó una decisión de carácter estratégico en materia de seguridad nacional, con la que tiene una discrepancia sustantiva y que podría comprometer los intereses del país. Díaz afirmó que las acciones vinculadas al proceso de compra de los aviones caza F-16 Block 70, ofrecidos por la empresa estadounidense Lockheed Martin, fueron oportunamente informados al despacho presidencial en cada una de sus etapas. Ahí tenemos el presidente del Perú, que podría salir, pero perfectamente. ¿Quién podría tener duda? ¿Se imagina? Con un proceso electoral en ciernes, o sea, con un proceso electoral ahí eh, que anda lento, 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 lento. Ya hubo la primera vuelta, no se sabe quién pasó a la segunda, y se imagina sin presidente. Ya, bueno, en fin. Otra nota del Chevele, aquí está. Dos ministros renuncian a aplazarse compra de aviones. Hugo de Sela, que vemos ahí en cámara, ahora ex ministro de Relaciones Exteriores del Perú, uno de los que renunció tras el aplazamiento de la compra de los aviones F-16. En entrevista con la emisora RPP, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Cela, que vemos en la imagen, confirmó que siguió los pasos del titular de defensa, Carlos Díaz, y presentó su renuncia irrevocable al mandatario, al que acusó de mentirle al país cuando dijo que los contratos de compra todavía no estaban firmados. Balcázar había admitido el martes que ambos funcionarios, así como el primer ministro Luis Arriola, estaban preocupados por la crítica que generó los círculos de defensa y política exterior la decisión de dejar al siguiente gobierno que asume en julio próximo la compra de las aeronaves con un presupuesto de 3.500 millones de dólares. El canciller explicó que presentó su renuncia por la decisión política que pone en peligro la credibilidad del país, dado que no se puede confiar en un proceso de negociación, dice. Bueno, dos ministros se van entonces en el Perú por este escándalo en el que se ha transformado la compra de los aviones CASA. Creo que debieron haber resuelto hace mucho rato este asunto. Y lo he mencionado también en otras oportunidades, se demoraron de más. Llevan, bueno, años en el proceso, evidentemente, pero esto debía estar listo en junio pasado. Mire, estamos a casi junio de, bueno, mayo ya, a cumplir un año desde que estaba listo esto para la firma y por alguna razón se ha ido frustrando el asunto. Y hoy día tenemos un escándalo ya a nivel político. Muy bien, eso te queríamos contar. Ojalá que mejore la suerte para los amigos peruanos. Te saluda Hugo Varela Mora, soy periodista, somos Sala de Prensa. Gracias por acompañarnos
Háganse miembros, chiquillos, del canal de YouTube y también pueden colaborar en nuestro sitio web saladeprensa.cl. Nos vemos, que esté muy bien, chao, adiós.